a cargo del doctor Daniel Izuguaylas, médico residente también de nuestra sede. Así que, bueno, sin más que decir, creo que podemos dar inicio a la primera ponencia. Sergio, voy a darte permisos de anfitrión. A ver, un segundo. Listo, para que puedas compartirnos pantalla. Sergio, disculpa. Creo que no se te escucha muy bien. ¿Se me escucha ahora? Sí, ahora sí te escucho. Ya, ok. Estaba fallando en mis audífonos. Ya. Decía que el marco teórico de la medicina nació como una cuestión eminentemente clínica a la que con el paso del tiempo y el desarrollo tecnológico se le agregaron el laboratorio y las imágenes. La psiquiatría sigue inscrita en ese mismo marco, aunque su diagnóstico es eminentemente clínico, pero debe ayudarse, ¿no?, de la presencia de exámenes auxiliares, como los que se desarrollaron en el tiempo. ¿Por qué emplear exámenes auxiliares? Creo que esta diapositiva es importante porque nos permite sistematizar un poco y nos va a recordar un poco cuando estemos frente al paciente en qué casos usar exámenes auxiliares. Primero, como diagnóstico diferencial. Si bien el diagnóstico psiquiátrico no se hace por exámenes auxiliares, sí otras patologías que debemos considerar es importante descartar a través de exámenes auxiliares. Vamos a revisar eso más adelante. Segundo, como medición basal. Y esta medición basal puede tener bastante importancia en distintos aspectos. Uno, el aspecto de la beneficencia con respecto al paciente. El aspecto ético de la beneficencia nos corresponde siempre evaluar las características clínicas del paciente en su totalidad para saber que el tratamiento no le va a hacer un daño. Y eso lo vamos a corroborar muchas veces a través de un examen de laboratorio. El segundo, por un aspecto legal, ¿no? Es lo que se conoce como la previsión exigible, el aspecto de que no dañemos al paciente. Y si el paciente ya tiene un problema orgánico al que se refleja a través de un examen de laboratorio y no lo evaluamos y el tratamiento puede complicarlo, estamos infringiendo también no solo un aspecto ético, sino también legal. Y segundo, por una cuestión de investigación. Recordemos que cuando queremos reportar algo, algún evento, si no tomamos una medición basal, ¿cómo sabemos que el tratamiento ha podido estar relacionado con el desarrollo de una alteración de laboratorio o una alteración de la imagen si no hemos tomado un valor basal? Además, ¿qué otras consideraciones hacer? Podemos usar exámenes auxiliares para monitorizar en plasma si queremos evaluar la terapéutica. Recordemos que en el STAL, ¿no?, mencionan qué hacer si no hay respuesta lo vamos a encontrar en varios fármacos. STAL menciona, ¿no?, esperar, 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 pero en algún punto menciona evaluar la respuesta, evaluar interacciones y dice evaluar a través del plasma, ¿no? Es algo que particularmente no hacemos mucho aquí, no se ve muy seguido, salvo con algunos fármacos, pero que en general está el dosaje en plasma, porque nos ayuda a ver si estamos en rangos terapéuticos y de repente no necesitamos ya aumentar la dosis. Y si no aumentamos la dosis, vamos a minimizar los efectos secundarios. Ya, está bien. Ya puede retirarse. El abuso de sustancias también va a estar va a ser utilidad, porque la presencia de sustancias va a generar tanto una similitud en la psicopatología. Pacientes a través del consumo de sustancias pueden desarrollar distintos tipos de cuadros.
que no pareciera que fueran otro diagnóstico psiquiátrico, cuando en algunas ocasiones no es así. La presencia de consumo de sustancia va a agravar las enfermedades, tanto por que acarrean normalmente poca adherencia al tratamiento, como por interacciones que evitan el efecto positivo de los tratamientos. Además, porque solicitar a través de un examen auxiliar, porque normalmente los pacientes que consumen sustancias tienen poca fiabilidad en cuanto a su relato, ¿no? Muchas veces niegan el consumo, aunque a través de un examen de laboratorio podemos encontrarlo. Y los marcadores biológicos, esto es una parte final de la exposición, está relacionado a si a través de repente de algún marcador genético podemos conocer, evaluar el pronóstico de la enfermedad y el pronóstico sobre todo del tratamiento, que tanto va a responder, ¿no? Debemos tener en consideración además que el subgrupo de población psiquiátrica es, comparado con la población general, tiene unas comorbilidades más altas, ¿no? Problemas físicos más frecuentes, una tasa más alta de abuso de sustancias que lleva a problemas físicos y complicaciones del tratamiento, ¿no? Tanto por su enfermedad en sí como por el tratamiento que le damos, muchas veces tienen problemas físicos más frecuentes, ante los cuales viene bien evaluar mediante exámenes de laboratorio en muchas ocasiones. ¿En qué momento? Hay dos momentos básicos, sin que esto sea una estructura cerrada, ¿no? Pero para no olvidar, cuando venimos con un cuadro psicopatológico, debemos pensar que tal vez antes de eso haya una enfermedad de base. Entonces, como previo a hacer la conexión entre enfermedad de base y cuadro psicopatológico, viene bien decir, acá puedo tomar exámenes auxiliares pensando en que este cuadro psicopatológico esté asociado a determinada enfermedad. Además, establecido un cuadro psicopatológico, establecido un tratamiento, yo puedo pensar, tengo que tomar exámenes auxiliares antes de que el tratamiento continúe y en el tiempo para evitar el desarrollo de efectos adversos que puedan llevar a una enfermedad, una agregada enfermedad dentro del paciente. ¿Qué cuestiones considerar? Como diagnósticos diferenciales dentro de las distintas presentaciones psiquiátricas hay muchas. ¿Vamos a considerar todos? No, porque recordemos que los exámenes de laboratorio y como todo signo, como todo prueba dentro de medicina, están bastante asociados a la probabilidad de que la persona presente estas alteraciones, ¿no? Entonces vamos a repasar, esto es simplemente una guía general de las cuestiones que debemos tomar en cuenta, pero que no todas ellas obviamente vamos a pasar a descartar en un paciente con una presentación de un cuadro psiquiátrico, ¿no? O con un delirio, con una presentación psicótica o aparentemente demencial, por ejemplo. Pero sí, de acuerdo a la edad y a las consideraciones de cada paciente, podemos tomar en cuenta que alguna de estas puede estar presente, ¿no? Alteraciones en el aspecto vascular, problemas infecciosos, cáncer, ¿no? Traumatismos, intoxicaciones por drogas, por sustancias, o el retiro de ellas, ¿no? Alteraciones nutricionales, metabólicas, que son bastante frecuentes, por ejemplo, en pacientes frágiles, ¿no? Alteraciones estructurales, anatómicas, procesos degenerativos, procesos autoinmunes y la epilepsia, ¿no? Que es todo un cuadro aparte dentro de la presentación psicopatológica y neurológica. ¿Qué criterios emplear, digamos, para considerar si debo o no poder enfocarme tal vez en exámenes de laboratorio? Un debut de una enfermedad, de un cuadro psicopatológico tardío, ¿no? Asociado de repente con un paciente que tiene una enfermedad crónica de otra índole, no psiquiátrica. Un curso acelerado y abrupto de los síntomas psiquiátricos, ¿no? Que no se condice de repente con la historia natural de la enfermedad. Anormalidades neurológicas asociadas, es decir, signos de focalización, a veces en ocasiones muy sutiles, ¿no? Y la historia de un trauma cerebral, ¿no? Por lo que mencionamos del trauma. Todas estas características nos pueden llevar a pensar, ok, podríamos analizar otras, digamos, patologías antes de tomar exámenes auxiliares para considerar, ¿no? Ahora, esta medición basal y este screening de otras causas debe estar asociado siempre a la consideración de, uno, ¿qué tan fácil es medir este valor, ¿no? Si es un examen de laboratorio sumamente complejo, sumamente difícil, muy invasivo, tal vez no venga a tanta consideración, sumado a la probabilidad de que sea un valor anormal. Es decir, yo veo un cuadro y voy a tomar una prueba. ¿Es realmente una probabilidad alta que me dé positivo o medianamente alta que me dé positivo? ¿No? Porque si estamos hablando de que estoy sospechando una enfermedad excesivamente rara en un cuadro
que considero un poco atípico, entonces la idea de tomarle una prueba de laboratorio en una probabilidad baja de que me dé positivo no tiene tanto peso. ¿Qué efecto va a tener un resultado alterado? Si yo encuentro un positivo o un negativo que excluya esto, ¿qué efecto va a tener en mi terapéutica, y en mi tratamiento y en mi pronóstico para con el paciente? No se trata muchas veces, sobre todo en ambientes hospitalarios, abusamos de solicitar exámenes de laboratorio cuando no va a haber una consideración cuando el manejo va a ser relativamente el mismo, ¿no? Y el aspecto siempre ético de la beneficencia, ¿no? Yo hago una consideración basal porque de repente este paciente, a través de establecer otro diagnóstico, de excluir determinado diagnóstico de una enfermedad médica, o de evaluar los valores basales de determinados parámetros, yo voy a estar controlando que el tratamiento no le haga daño al futuro, ¿no? Entonces, ese es el aspecto de la beneficencia. Si bien sabemos que el tratamiento se le da con la intención de hacerle un efecto positivo, recordar siempre también la no beneficencia, no desarrollar un efecto negativo. No existe, determinamos, un consenso universal sobre qué valores tomar como medición basal o como de entrada a los pacientes, pero sí hay unas recomendaciones relacionadas a si es un paciente con un cuadro psiquiátrico, como ya sabemos más o menos qué patologías puede tener y qué valores y qué tratamiento va a usar, lo recomendable es que de entrada se realice un hemograma, electrolitos, glucosa, función renal, urea-creatinina, calcio, magnesio, fosfato en algunos casos, vitamina B2 en folato también en algunos casos que vamos a evaluar más adelante, perfil tiroideo, TSH principalmente, RPR, y el toxicológico también vamos a ver un poco sobre eso más adelante, ¿no? Cuando hablamos de un paciente que se presenta con un cuadro psicótico o con delirium, las causas pueden ser tanto neurológicas y médicas, sin que sean una ecuación excluyente, ¿no? Pueden estar bastante relacionadas, como ya repasamos en la primera tabla, ¿no? Lesiones del sistema nervioso central, infecciones, hipertensión, que normalmente se van a ver asociadas a un curso más abrupto y a la vez un signo de focalización, ¿no? En el aspecto médico puede haber intoxicaciones, ¿no? Por sustancias, puede haber un efecto iatrogénico también, a través de alguna medicación, aspecto metabólico, sobre todo en personas frágiles, y además de la intoxicación por sustancias, el retiro sobre todo de alcohol y benzodiazepinas, que está muy asociado a presentación de cuadros psicóticos o de presentaciones tipo delirio, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos tomar acá según sea cada caso, ¿no? Podríamos considerar el electroencefalograma en algunas ocasiones, no en todos, obviamente. Neuroimágenes, si estamos considerando una cuestión neurológica, puede ser, ¿no? Un examen. Y la posibilidad de cultivos también si estamos considerando una cuestión neurológica. ¿Qué más? Si es un paciente al que vamos a emplear antipsicóticos, si se emplean estos antipsicóticos, ¿no? Tioridazina, droperidol, pimosida, ciprasidona. Acá lo que más usamos es el haloperidol y la ciprasidona, ¿no? Los otros particularmente no están presentes tanto. Y eso, ciprasidona también en mucho menor grado, ¿no? El haloperidol es sobre todo lo más común. La literatura menciona que si vamos a revisar esto, dado la alta prevalencia o bueno, no alta prevalencia, pero el efecto que pueden tener sobre el QT largo, es recomendable que se les realice un EKG de base. Ojo que el haloperidol menciona específicamente que prolonga el QT largo en altas dosis por vía endovenosa. Nosotros, por ejemplo, particularmente lo usamos por vía intramuscular. Sería interesante encontrar una equivalencia entre qué tanto la vía intramuscular tiene equivalencia con respecto a la vía endovenosa. La he buscado, no la he encontrado particularmente, pero sin duda en algún momento ocurre, ¿no? Esa prolongación del QT. Es dosis dependiente esa alteración del QT. Muchas veces, mientras más aumenten estos fármacos, el QT se va alargando paulatinamente, ¿no? Además, ¿qué otras cosas, exámenes de laboratorio podemos considerar en uso de antipsicóticos? Los niveles séricos de antipsicóticos, sobre todo si es un paciente que viene ya con cuadro previo, con tratamiento previo. Entonces, podemos evaluar el cumplimiento, ¿no? A través de los niveles séricos, se puede evaluar el cumplimiento. Y más importante, sobre todo, las interacciones con otros fármacos, ¿no? Hay fármacos más conocidos, sobre todo la carbamazepina, pero distintos fármacos que otros que pueda estar tomando en índole no psiquiátrica pueden estar interaccionando
con los antipsicóticos y evitando que llegue a los niveles séricos adecuados. Entonces, antes a veces de sobrecargar o llegar a dosis excesivas, podría venir bien en la evaluación de los valores séricos. Además, ¿entre qué otros pacientes puedo considerar tomar el EKG de base para un riesgo de QT largo? Que es una de las afecciones que más nos preocupan, ¿no? Edad avanzada, son pacientes frágiles, ¿no? Con historia de síncope familiar, con enfermedad cardiovascular previa o con electrolitos alterados, razón por la que el peso de los electrolitos es muy importante. El género femenino ya de por sí, independientemente de la edad, es un factor de riesgo, aunque no tiene tanto peso como la edad o los electrolitos. La enfermedad cardiovascular previa, de ahí la importancia de unir la historia clínica con los valores de laboratorio como electrolitos y un EKG, ¿no? La historia de isquemia, infarto, ¿no? Fibrilación auricular, procesos bradicárdicos, uso de digoxina, hipertrofia ventricular, etcétera, ¿no? Todos estos pueden prolongar el QT y son factores para que ante alguna medicación pueda prolongar el QT. ¿Qué más? Los electrolitos, razón por la que, como mencionamos, ¿no? En nuestra batería inicial, ¿no? El hemograma, glucosa, urea, creatinina, electrolitos mencionamos, ¿no? Está dentro de esas alteraciones, ¿no? Porque la hipocalemia, ¿no? El uso de la enfermedad, sea por enfermedad renal crónica o por uso de diuréticos, está asociado al desarrollo de QT. Si le vamos a dar un fármaco, un antipsicótico de estos, va a causar problemas. La hipocalcemia, la hipomagnesemia, todas están asociadas al síndrome de QT. Además, hay un síndrome de QT largo congénito, ¿no? Que es raro, pero que puede estar ocurriendo, y como es de 1 a 2000 a 2500, o sea, gente que naturalmente tiene ese QT largo prolongado, que generalmente a veces vienen con historia de convulsiones o síncopes asociadas con el ejercicio. En ese caso viene bien. Y medicamentos que ya por sí prolongan el QT, la digoxina, que es potenciador de todos los fármacos antipsicóticos. ¿Qué otros? ¿Cuándo considerar la posibilidad de monitorizar psicofármacos esto no necesariamente específicamente antipsicóticos, sino cualquier psicofármaco a través del suero, ¿no? Un dosaje sérico. Si yo sospecho, como mencioné, un incumplimiento de la terapéutica, ¿no? Un paciente que sospecho mala adherencia, pero dicen que sí, pero no sabemos muy bien. Si hay algún problema de malabsorción en el tubo digestivo, si hay falta de respuesta terapéutica, sobre todo antipsicóticos y antidepresivos, para evaluar, de repente hay signos de toxicidad o posibilidad por la fragilidad de mi paciente que puede hacer toxicidad secundaria a los fármacos. Entonces, antes de evaluar, para evaluar cuál es el nivel sérico o antes de considerar aumentar la dosis, podría venir bien evaluar dentro del suero las concentraciones, ¿no? Evaluar las interacciones farmacológicas con otros fármacos. Y como dije, por cuestiones médico-legales, podría venir bien, digamos, protegernos en ese aspecto, ¿no? ¿Qué otras cosas, exámenes de laboratorio considerar dentro de los antipsicóticos? La clozapina, por su índice del 1 o 2% de granulocitosis, se recomienda que tenga un examen basal de hemograma, en el que para empezar debe tener unos leucocitos mayor a 3500 y unos neutrofilos mayor a 2000 unidades por milímetro cúbico para empezar. No voy a tocar acá específicamente, que es todo un tema, la periodicidad del hemograma dentro del estudio de clozapina, porque ese es todo un manejo dentro de la esquizofrenia y se va a manejar, pero sabemos que hay distintos protocolos, ¿no? Y que el hemograma debe permanecer todavía dentro de los estudios constantes en caso de manejo con clozapina. Además, la clozapina en un menor grado que la granulocitosis, pero también presenta examen de miocarditis, y por lo tanto también viene bien evaluar mediante EKG, el hemograma que ya se conoce, y troponina, ¿no? Para evaluar posibilidad de miocarditis, sobre todo un valor basal, y repetir, algunos recomiendan repetir alrededor de los 6 meses, otros al año, y otros en función a la clínica, ¿no? Dado que el EKG y, por ejemplo, la troponina son exámenes no muy invasivos y el paciente va a estar en controles sanguíneos durante un buen tiempo y regularmente, no viene, como habíamos dicho, ¿no? La facilidad de tomar esa muestra es alta, ¿no? Entonces, podría venir bien repetirlo de repente no con la frecuencia del hemograma, pero sí cada cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, este artículo mencionaba, ¿no? Que el mecanismo ¿no? En el que se produce la miocarditis, la miocardiopatía, es a través de una activación de la inmunoglobulina E,
Y sobre todo recomendaba, pues, que un monitoreo activo por 4 semanas, ¿no? Predominantemente troponina, por ejemplo, y PCR, y recomendaba, ¿no?, rutinariamente evaluar los biomarcadores, ¿no? Troponina, ¿no?, el BNP y la creatininasa, ¿no? Sobre todo encontrado más asociado al estudio de troponina, ¿no?, que es más cardioespecífico. Ahí vemos la tasa, ¿no?, del 0.02 al 1% de miocarditis. Otros antipsicóticos, ¿qué otras consideraciones en cuanto al laboratorio podemos considerar? Si subimos la dosis, no es el único, ¿ya?, pero es el que mayormente usamos a dosis mayores, a dosis en las que puede haber riesgo de crisis convulsivas. El uso de clozapina mayores de 600 miligramos, a más de 600 miligramos, dado que tiene riesgo de crisis convulsivas, vendría bien un electroencefalograma de base, si se va a superar esta dosis. En caso de síntomas como galactorrea o anormalidades menstruales, se puede usar la prolactina, que está asociada a antipsicóticos de segunda generación, no específicamente a risperidona, pero es lo más común, ¿no? Y como valor de laboratorio, cuando estamos ante un cuadro de fiebre, delirio y rigidez muscular, viene muy bien evaluar el CPK para considerar un síndrome neuroléptico maligno, que no se diagnostica con el examen de laboratorio, es clínico, pero el CPK sí nos ayuda bastante a ver la evolución, ¿no? El valor nos indica, la evolución del valor nos indica cómo está yendo el cuadro muchas veces. Entonces, a eso sí mencionan como importante. Si estamos en esa presentación, tomar en cuenta el CPK. Para los antipsicóticos de segunda generación, lo más importante a considerar es el síndrome metabólico. Entonces debe haber un valor basal de monitoreo, ¿no? El IMC, la circunferencia abdominal y la presión arterial son consideraciones clínicas, pero sí la glucosa en ayunas y el perfil lipídico, ¿no? Vamos a luego tocar más ese tema de las cuestiones metabólicas, pero por ahora vamos pasando a qué hacemos o qué considerar dentro de los valores de laboratorio en cuadros afectivos. Por ejemplo, en episodios depresivos, ¿no? Hipotiroidismo, un perfil dado sobre todo en edad, una mujer de mediana edad, que es más común, digamos, las alteraciones tiroideas con síntomas depresivos, evaluar otros aspectos clínicos y poder considerar un dosaje de TSH y T4 libre, ¿no? Un perfil tiroideo. Puede ser por déficit de folato, aunque es raro, ¿no? Porque normalmente se cubren con la ingesta, pero si vemos un cuadro en el que hay malnutrición, podría ser considerado, o malabsorción también. Artritis reumatoides y lupus, también nuevamente unido a la clínica, siempre evaluando el valor predictivo positivo de un examen, pero es posible. Desórdenes degenerativos, cuando estamos hablando sobre todo de edades más avanzadas. Y ya más raro, insuficiencia pancreática suprarrenal puede estar relacionado al desarrollo de síntomas depresivos. Luego, una vez establecido la idea de voy a usar antidepresivos, ¿qué cuidados tener en cuanto a exámenes de laboratorio? Los tricíclicos están asociados a anormalidades en la conducción, tanto del intervalo QT, pero el intervalo PR, QRS, ensanchamiento del QRS. Entonces, recomendable el aspecto del EKG. Uy, me comí ahí señalar el... Ah, no, ahí está, EKG, perdón. Para hacer el seguimiento, sobre todo específicamente en pacientes geriátricos o frágiles, bien, podría venir a considerarse un dosaje sérico, ¿no? O lo que, nuevamente, se hace poco, pero si es que se va a hacer, especialmente en pacientes frágiles, medir a los 5 días, 9 horas después de tomada la dosis, ¿no? Importante, ahí digamos que alcanza un valor más o menos estable, no muy al inicio. Y se va a usar IRS, son en general, se lo considero bastante seguros, pero si se va a usar citalopram o escitalopram a dosis mayores a las que pongo ahí, 40 miligramos y 20 miligramos respectivamente, se puede asociar a prolongación del QT a esas dosis, por lo tanto también si se va a usar, EKG de entrada. Ahora, si estamos pensando de repente en cuadros maníacos, para el primer episodio, la evaluación es semejante al debut psicótico. Hay otras causas, otras posibilidades, hay consumo de sustancias, algún signo de focalización, una presentación extraña que nos diga tomar otros exámenes de laboratorio, además de los batería basal que mencionamos, o de repente alguna consideración de imágenes, se puede considerar, ¿no? No es común, pero se puede considerar. En ese análisis, la evaluación es semejante al debut psicótico.
Después, una vez que vamos a tratar, el medicamento con el que más se evalúa a través del laboratorio es el litio, ¿no? Normalmente su rango debe estar en suero de 0.4 a 1.2 mil equivalentes por litro, o ese es el objetivo, el target. Varía un poco, obviamente, los valores según laboratorios. Yo he visto de 0.5 a 1.3, 0.5 a 1.1, pero digamos que ahí está el rango. ¿Qué vamos a evaluar en los controles del manejo de litio? De daño en tiroides, riñón, corazón y en leucocitos, ¿no? En el hemograma. Entonces, además del hemograma, la urea, creatinina como valor basal, los electrolitos, TSH y T4 libre, un examen de orina como posibilidad, el EKG, importante, ¿no? El beta-HCG. Recordemos que ninguno de los estabilizadores del ánimo se considera completamente inocuo para el embarazo. Entonces, es ideal siempre tomar una evaluación de beta-HCG como examen de laboratorio inicial para toda mujer en edad fértil a que vas a iniciar tratamiento con litio. Además, la concentración de litio es todo un tema aparte, ¿no? Medirse a partir del 5º día. Ahí es cuando empieza a considerarse un valor estable de la dosis de litio que has estado tomando. Consideraciones especiales para el embarazo. El aumento del volumen y de la filtración glomerular en el embarazo causa un descenso en los niveles de litio. Si acaso se hubiera mantenido la dosis de litio, o de repente la paciente no sabe que está embarazada y simplemente siguió tomando, su efecto va a disminuir debido al aumento de esta filtración glomerular y del volumen del embarazo. Entonces, las concentraciones de litio van a bajar y por lo tanto la paciente muchas veces eso explica las recaídas, ¿no? En estados pacientes frágiles, la vejez, hay que mantener una dosis un poquito más baja de ese rango, del 0.5 al 1.3 o al 1.2. Hay que tratar de mantenerlo hacia la baja porque con los mismos valores séricos, los pacientes son más susceptibles a la toxicidad por litio. ¿Ya? Hay que estar más atentos. Después, en cuanto a otros fármacos que ocasionan interacciones, y son fármacos bastante comunes, así que es importante tenerlo en cuenta y dosar el litio cuando se usan estos fármacos, ¿no? Los diuréticos tiacídicos, los AINES que todo el mundo usa, los YECA y los bloqueadores receptores de angiotensina que son bastante comunes en nuestra población que es bastante hipertensa. Pacientes deshidratados con función renal disminuida. Luego, para el valproato y carbamazepina, hemograma, si bien electrolitos y perfil hepáticos, sus alteraciones no son tan comunes, pero como valor basal vendría bien, y un beta-HCG sobre todo, de importancia, ¿no? Porque son bastante teratogénicos, entonces es importante considerarlo siempre, sobre todo si se va a iniciar. En cuadros ansiosos, sí, la cuestión es un poco más inespecífica, normalmente no se toman exámenes auxiliares, pero hay considerar algunas alteraciones de laboratorio que pueden estar asociadas a cuadro de ansiedad, ¿no? O sea, que pueden generar una presentación como un cuadro de ansiedad. Alteraciones de la tiroides, sobre todo la paratiroides es más raro, hipoglicemia, alteraciones cardíacas pulmonares, puede considerarse una reversibilidad de tórax, aunque no es muy frecuente. Cuadros convulsivos, epilépticos, ¿no? Epilepsia puede considerar alteraciones dentro del ánimo. Y presentaciones iniciales de alteraciones de las catecolaminas, ¿no? Que normalmente van asociados a otros síntomas autonómicos. Ahora, una vez establecido todo esto, hay que considerar este grupo de... ¿para qué se hace todo esto, no? He puesto simplemente, no vamos a leer en detalle este cuadro, pero para que vean que con los valores basales, ¿no? Por ejemplo acá, con la historia clínica relacionada a los factores de riesgo, se dirige, ¿no? Hacemos un flujograma sobre a quiénes pacientes tomarles EKG, a quiénes pacientes no, y en función de los valores que se encuentren en EKG, por ejemplo, cuando encontramos un QT prolongado, este artículo menciona qué fármacos no consideraría usar, ¿no? Qué fármacos se pueden, por ejemplo, ¿no? Menciona evitar medicamentos, por ejemplo, en la lista 1 y la lista 2, ¿no? Que son los que más se asocian a alargamiento del QT o a posible riesgo de alargamiento del QT, ¿no? Acá vamos a tener otro cuadro, ¿ya? En el que vamos a ver los principales efectos y asociados sobre todo a lo que nos interesa en este día, que es cuándo vamos a tomar valores de EKG, ¿no? De los que usamos aquí principalmente, clorpromacina, valores de glucosa y perfil lipídico, porque se asocian mucho síndrome metabólico, ¿no?
Después, amisulpirida, que se asocia a enfermedad coronaria en algunos casos, miocarditis también, mire, al mismo nivel casi que la clozapina y que la quetiapina, ¿no? Que es un valor bajo en general, pero que nos viene bien como evaluación básica, la evaluación por el EKG y el CPK, ¿no? O la troponina. El QT prolongado que se asocia a torsada de points en ciprasidona, ¿no? Y tiroidacina, que bueno, no usamos mucho felizmente. Seguimos revisando otros fármacos, ¿no? Sobre todo los más importantes. El litio, que se asocia a el síndrome metabólico, ¿no? Amitriptilina también, junto con la prolongación del QT, como la imipramina. El citalopram, como ya dijo, muy dependiente, en algunos casos, la prolongación del QT. Sobre todo, a veces podemos decir, usamos citalopram porque su riesgo específico no es tan alto, pero hay que considerar si hay otras drogas aparte que está tomando el paciente o que va a tomar el paciente que prolongan el QT. Además, los pacientes, el perfil lipídico de tolerancia a la glucosa como base, ¿no? Y como la glucosa y la tolerancia a la glucosa se pueden considerar, sobre todo en pacientes que están asociados, en uso de fármacos que están asociados a dislipidemias y diabetes mellitus. A la cabeza, clozapina o olanzapina, ¿no? Estabilizador del ánimo, el ácido valproico, los tricíclicos y ¿no? Y en cuanto a las dislipidemias, también, especialmente clozapina, olanzapina, valproico, ácido valproico, ¿no? Que son los más comunes. En ganancia de peso, vemos también que presenta el litio. El siguiente cuadro, por ejemplo, compara mucho la ganancia de peso según fármacos y digamos que los pone en clúster, ¿no? Y vemos que la carbamazepina, el litio y el valproato, la olanzapina y la clozapina están dentro de los que más peso causan, ¿no? Mayor aumento de peso. Entonces viene bien como evaluación basal, aparte de los parámetros clínicos, los parámetros de laboratorio, ¿no? Y su control periódico. En cuanto al abuso de sustancias, aparte de las otras consideraciones ya mencionadas, viene bien dosarlos porque pueden imitar cuadros psiquiátricos, tanto su uso como ¿no? Como el retiro de esa sustancia cuando el paciente deja de consumir, ¿no? Importante que en el caso del alcohol, el dosaje sérico no siempre está asociado a los síntomas, es decir, pacientes que están muy asociados a un valor muy alto de alcohol con una pequeña descenso, pese a que los valores de laboratorio todavía estén altos, séricos, pueden causar que el paciente sienta esa retirada, ¿no? En pacientes que consumen alcohol, una evaluación del perfil hepático, el perfil de coagulación y de albuminemia. La albuminemia y el perfil de coagulación se alteran en el largo plazo, ¿no? Pero nos puede dar una idea de la cronicidad o del consumo. Y el hemograma también se altera un poquito a mediano plazo, no tanto a veces como el perfil de coagulación, pero no, sobre todo está muy asociado a los factores nutricionales que ocasionan la anemia, ¿no? Si hay anemia, considerar dosaje de B12 y folato que en los pacientes con consumo de sustancias pueden verse alterados, ¿no? por sus factores. Y tener en cuenta también la detección de sustancias específicas, ¿no? En orina y en suero. Este es el cuadro que preferí poner porque me pareció más condensado del libro. El diagnóstico, sobre todo, ¿qué es lo que más vemos, no? Cocaína en orina en 2 o 3 días, ¿no? El tetrahidrocannabinol, 30 días, si el uso es crónico, ¿no? Y bueno, benzodiazepinas también, que se ve bastante común, ¿no? Que se detecta en la orina, aunque particularmente no solemos hacerlo mucho, ¿no? Después, en cuanto a trastornos de alimentación, como estudio de base, la alcalosis, ¿no? La ácido base, sobre todo cuando hay mucha emesis, hipocloremia, asociada a la emesis, hipocalemia, hipocalcemia, que se observa mucho en el uso de laxantes, ¿no? E hipofosfatemia. Importante la revisión de los electrolitos, no solo en la parte inicial, sino en el manejo de hospitalizado y de la reposición de los nutrientes del paciente, que no debe ser abrupta, ¿no? Sino debe ser paulatina, para evitar el síndrome de retroalimentación. Los electrolitos son una buena base para evaluar el aspecto. En el aspecto nutricional, la albúmina puede verse alterada, aunque también es una cuestión de más largo plazo. El hemograma también no se ve en cuadros agudos, digamos, sino a largo plazo es que se va modificando.
Y la amilasa se eleva sobre todo en pacientes que hay alteraciones, ¿no? En la bulimia, por ejemplo, es muy clásico encontrar valores de amilasa elevados. Nuevamente, ninguno es diagnóstico, pero nos sirven para hacer la evaluación a largo plazo. En cuanto al electroencefalograma, no se considera, obviamente, en todas las causas psiquiátricas, pero es muy útil en la evaluación de causas orgánicas, ¿no? Tomar en cuenta esto, y eso, por ejemplo, es algo que evalué mucho, que no sabía, el electroencefalograma evalúa principalmente las capas más superficiales, es decir, un resultado negativo no necesariamente implica que no exista alteración, ¿no? Una alteración más profunda. Y el electroencefalograma es un apoyo diagnóstico, ¿no? No descarta todos los estados convertidos precisamente por eso, porque las capas más profundas de repente no pueden ser evaluadas, ¿no? ¿No? Hallazgos asociados con condiciones neuropsiquiátricas, ¿no? Convulsiones, crisis de ausencia, que a veces son muy sutiles, el delirium, cuadros demenciales, ¿no? El síndrome del bloqueo, ¿no? Y alteraciones vegetativas, etcétera, ¿no? Y como vemos acá, el consumo de benzodiazepinas y neurolépticos puede causar también ciertas alteraciones. Y la tomografía y las imágenes, lo más importante sobre todo esto es cuándo puedo considerar, digamos, una neuroimagen en un paciente con síntomas psiquiátricos, ¿no? Si tengo una psicosis, un delirio, una demencia, de nuevo, puedo considerarlo, ¿no? Sobre todo si están en presentaciones inusuales y cuando, como dice ahí, ¿no? La historia inicial, el examen físico y laboratorio no son definitivos, ¿no? Entonces yo puedo sospechar otra causa. Voy a pensar de repente en un uso de imágenes, ¿no? En el desarrollo de cualquier problema psiquiátrico de un paciente mayor a 50 años, digamos que le suma un punto, ¿no? A la consideración de usar imágenes. Un examen neurológico normal, aunque sea muy sutil, una historia de trauma cerebral, e importante, antes de una terapia electroconvulsiva, debería recomendarse una evaluación por neuroimágenes, ¿no? No se debe realizar de manera rutinaria, sobre todo porque costo efectivamente no resulta rentable, ¿no? Recordemos, lo que buscamos es valor predictivo positivo, ¿no? Entonces, si consideramos que las características de nuestro evaluado como población no lo hace probable que tenga un trastorno neurológico, entonces ese examen que le vamos a tomar es poco rentable. Recién cuando veo algunas de estas indicaciones juntas, puedo pensar, aquí de repente el costo es rentable, ¿no? De realizar un examen por imágenes. Finalmente, hacia el futuro, ¿no? ¿Qué otro examen de laboratorio podemos considerar? De acá en un tiempo, tal vez, la farmacogenómica, ¿no? ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero recordar que ya hay exámenes que evalúan las enzimas, por ejemplo, el citocromo P450, lo que pasa es que no son de uso común, y que nos pueden ayudar a saber cuándo una persona metaboliza de manera más rápida o no un fármaco. La idea es que ante una dosis entregada al ser paciente, la maquinaria genética, ¿no? Tus genes son máquinas en sí, ¿no? Con mayor o menor eficiencia según la persona, según el aspecto genético, según los polimorfismos. Entonces, esto va a llevar a que el efecto observado sea variable. Algunos van a tener más respuesta, otros menos respuesta, y otros van a tener al contrario, una porción del fármaco que es no funcional, o que incluso en esa degradación no genera efecto positivo, pero sí puede generar efectos adversos, sus metabolitos, ¿no? Entonces, eso también va a ser variable. Y esto, digamos, es lo que se proyecta a futuro, sobre lo que se viene diciendo años, ¿no? Que es la idea, ¿no? Sobre todo en el aspecto de la psiquiatría vendría muy bien porque dependemos mucho de la respuesta terapéutica, ¿no? De los fármacos, ¿no? Y bueno, es como parte final, esta es una pintura que se llama justo Investigación, del médico que está ahí, es psiquiatra, es un pintor español, y el médico psiquiatra, Sarmín, me parece que se apellida, es un amigo suyo. Inusual, lo puse ahí porque inusual ver un psiquiatra como aquellos tiempos, ¿no? Dentro del laboratorio. Pero bueno, a eso iba hoy nuestra presentación, no nos alejemos mucho del laboratorio y muchas gracias por todo.
Excelente, Sergio. Muchas gracias. Definitivamente bastante interesante, ¿no? El poder tener una idea sobre los exámenes auxiliares en el área psiquiátrica. A veces, como estamos con el tema del uso clínico y demás, puede, por así decirlo, entre comillas, se deja un poco de lado. Pero es algo que no podemos ignorar, es parte de la misma terapéutica, es parte de, por así decirlo, para tener el manejo adecuado del paciente. Quizás aprovecho para que el público quizás esté interesado en hacer una consulta al doctor Herbias, es bienvenido para poder realizarla. Pueden levantar la mano, preguntar por micrófono, escribir en el chat del Zoom. Cualquiera de esos métodos es admitido, sin problemas. Vale. Mientras van con la formulación de preguntas, quería aprovechar en consultar también. Justo estaba pensando en este tema de las tomografías y demás, pero sé que no debe ser de manera rutinaria, por el tema del costo, y bueno, resonancia magnética ni hablar, más complicado todavía. Pero, ¿en qué punto podríamos considerarlo, entre comillas, rutinario? O sea, que podríamos hacerlo más o menos de rutina. ¿Te refieres a que podríamos protocolizarlo tal vez? Claro, quizás hacerlo como un protocolo en ciertos casos específicos. Claro que has brindado algunos detalles de en qué casos se prefiere utilizar la TAC, pero Yo creo más o sobre menos... todo que lo que podríamos, obviamente, es una propuesta que tendría que secundarse con un estudio a futuro, ¿no?, de evidencias que muestre que la propuesta es costo efectiva, ¿no? Pero como alcances iniciales, sobre todo lo que debemos ver es una presentación atípica en cuanto primero a epidemiología, ¿no? O sea, eh, un cuadro psiquiátrico tardío, ¿no? Nosotros sabemos que, por ejemplo, un cuadro psicótico sin antecedentes y en una edad inusual, muy tardía de repente, ¿no? Los 40, 45 años, que se ve, o sea, nosotros vemos a veces casos en emergencia, o sea, de personas que sobre todo, acá no llegan tanto, pero muchas veces, ¿a qué edad te diagnosticaron el tal o cual problema? A veces se ve como un aspecto, como una cuestión tardía, ¿no? Y ahí considerar de repente exámenes de laboratorio y neuroimágenes, ¿no? Y una presentación muy abrupta. Yo creo que como cuadros iniciales, esos dos valores principales, ¿no? Una edad de presentación muy inusual, signo de focalización obvio si hay, alguna cuestión clínica adicional a la psiquiátrica que nos lleva a pensar que puede haber un factor anatómico, y un cuadro muy abrupto, ¿no? Muy de horas, digamos, porque igual, dentro de todo, nosotros sabemos que la psicosis, mayormente, cuando hablamos con el familiar, no suelen referir pues que la descompensación del paciente viene no de ahora, ¿no? Ni siquiera a veces del día de hoy, ¿no? El doctor lleva algunos días sin dormir, el doctor hace días que no come, 3 semanas que no sale, entonces sabemos que sabemos los tiempos, ¿no? Entonces, si es una presentación muy abrupta, entonces deberíamos considerar esa posibilidad. Se podría, obviamente, protocolizar, se podría incluso hacer determinados puntajes, ¿no? Una escala rápida, ¿no? 1, 2, 3, ya a ver, tomamos y evaluamos siempre a futuro qué tan rentable es eso, ¿no? Con esos puntos, qué tanto captamos y qué tanto se nos escapa, como todo en medicina. Naturalmente, excelente, muchas gracias. Justo se me ha ocurrido bueno, ya lo tenía rumiando en mi mente desde hace un tiempo ya, pero aprovecho en consultarlo, ¿no? Digamos que sé que es una forma de sobresimplificar la presentación actual, pero quizás, ¿qué podrías considerar que podrían ser los exámenes, por así decirlo, de ingreso en un paciente, digamos, no sé, un paciente con primer episodio psicótico? Bueno, no, sí, en primer episodio psicótico, que podría ser algo como los exámenes generales, ¿no? Ya sin explorar, analizar y demás,
¿qué se podría considerar que podrían ser los exámenes de ingreso que podríamos utilizar? Para tratar de, entre comillas, presumirlo, ¿no? Yo creo que glucosa, urea creatinina, el hemograma, sobre todo porque lo que vas a tratar, y electrolitos, ¿no? Ya digamos, ya reduciendo un poquito más todo lo que se ha dicho, creo que eso, en aras de la no maleficencia, debería ser la prioridad. Tratando de economizar también. También importante, algo crucial. Vale, vale. Muchas gracias. Quizás alguien en el público esté interesado en hacer una consulta. Es libre de levantar la mano. Buenas tardes. Buenas tardes. Claro. Bueno, Sergio, primeramente felicitarte por la ponencia, muy interesante. Quisiera consultarte qué consideraciones se deben tener en los pacientes, por ejemplo, con trastornos somatomorfo o trastornos facticios, por ejemplo, qué consideraciones, ¿no?, respecto a este uso de los exámenes auxiliares. Gracias. No he revisado específicamente este tipo de trastornos. A ver, para explicar un poco, cuando empecé a revisar, ¿no?, digamos, quería armar la presentación, intenté buscar si hay dentro de cada subgrupo de la larga lista de trastornos psiquiátricos, de todas las Fs, existía algún protocolo, algún diseño. Mayormente no. O sea, los capítulos, digamos, que he tocado son los que había más, se señalaba más qué cosas pedir o no. Pero como mencioné, no existe, digamos, un consenso, ¿no? Y, por ejemplo, en este grupo particularmente no encontré una guía amplia que discutiera qué exámenes tomar, cuándo tomarlos, ¿no? Por ejemplo, no la encontré. En esquizofrenia, en trastornos psicóticos, debido a que son mucho más fármacos, mucho más efectos, hay un poco más de información. Igualmente, lo que consideraría sobre todo es, sobre todo en aspecto de facticio, si es que por ahí vamos a terminar dando algún tratamiento que en un primer momento no vamos a observar porque es un trastorno facticio, el paciente puede estar tratando de inducir algún tratamiento, alguna consideración. Lo más importante sobre todo es el aspecto legal, ¿no?, que es de no maleficencia, y tomar los exámenes de base según el efecto adverso. Yo creo que en esos casos también nos va a proteger los exámenes, por ejemplo, del perfil metabólico, ¿no?, que es si vamos a tratar algo, entonces garantizar de que no se va a hacer daño y de que no se va a generar algún efecto adverso. Ok, gracias. Excelente, excelente. Muchas gracias. ¿Alguien más en el público está interesado en hacer una consulta al doctor? Vale, está bien. Bueno, entonces, reitero el agradecimiento al doctor Herbias por su presentación tan interesante, bastante y de gran utilidad definitivamente para lo que es nuestro trabajo en el área psiquiátrica, ¿no? Siempre es importante tomar en cuenta el uso de los exámenes auxiliares. Así que, bueno, muchas gracias, doctor. Y bueno, vamos a continuar con lo que es nuestra programación, pero antes de ello quisiera compartir como parte de lo que es el evento. Estoy ahorita